Buena, compadre. Bueno, supuestamente hoy día llovía, pero no pasó nada. Así que me vine para el cerro a disfrutar de este hermoso día. Miren cómo está. Pueden mirar el cielo. Se ve precioso, ¿sí o no? Bueno, la cosa es que hoy día no voy a hablar ni de la bicicleta ni del 4x4, sino que me voy a abocar a las distintas tributaciones que tenemos acá en Chile. Ahí les voy a contar un poco en detalle de qué se trata lo que estoy yo hablando acá. Así que vamos allá. Práctica inicial. Hola, perro. Como lo había anunciado, quería yo hacer un paréntesis con respecto a las tributaciones que existen en Chile, tributaciones finales puntualmente, que a mi parecer y a mi criterio son, independientemente que los regímenes tributarios son 5, a entender son 6 formas de tributar. Hay muchas más, obviamente. Una vez al año en Chile se pagan impuestos anuales, ¿no es cierto? Las empresas tienen como 5 formas, que son la ProPyme general, la ProPyme transparente, la semi-integral, las rentas presuntas y las que no tributan, que básicamente son los que no están sujetos al 14I, generalmente fundaciones, corporaciones, etcétera, que no tributan. En la renta presunta tenemos las personas que son como un taller artesanales, ¿no es cierto? Pescadores, mineros pequeños, etcétera, que tienen fijado una tabla de ¿cómo se llama?, de tasa que pagan digamos una vez al año y está establecida por ley. Tenemos también la semi-integrada, que básicamente son las grandes empresas, que generalmente son sociedades anónimas o que tributan por mucho dinero, ¿cierto? Y pasan de ser empresas normales a grandes empresas. Eso tributan bajo esa categoría. Y esa categoría viene grabada con el 27% a todo evento. Y básicamente cuando usted retira no tiene derecho a todo el crédito, sino que aparte de este crédito solamente un 65% y lo otro no tiene restitución. Y entramos, digamos, a las ProPyme. En las ProPyme tenemos dos tipos de ¿cómo se llama?, de tributaciones. La general, que básicamente es lo mismo que la semi-integra, con contabilidad completa, ¿no es cierto?, con funcional con retiro, qué sé yo, y pagan una tasa de un 25%, pero que en este momento está rebajada. Pagamos este año 12.5%, o sea, la mitad, y va a ir subiendo hasta que llegue a la tasa normal. ¿Cuándo va a ser eso? No lo tengo claro, porque seamos honestos. Acá básicamente se tributa en primera categoría, ¿no es cierto?, con la utilidad de según balance, con todo lo que se puede determinar, agregar o desagregar, qué sé yo, y finalmente paga el impuesto del 25%, o si está rebajado la tasa que esté vigente en ese momento. Acá los socios pueden retirar la plata o no y tributarla, ¿no es cierto?, con derecho a ese crédito que se pagó por el impuesto. Para que usted sepa, todo lo que es devolución, cuando ahí estamos hablando de retiro, básicamente son los créditos que usted pagó por el impuesto que pagó en su empresa. De ahí nacen esos créditos. No es que el gobierno le esté dando un regalo, no es así. O sea, básicamente le están devolviendo sus impuestos pagados. Como ya dije, ahí hay una contabilidad completa, ¿no es cierto?, que se rige sobre las normativas de la renta del artículo 14 de la ley de la renta para este efecto, y que obviamente se maneja, digamos, de manera normal, como todos los contadores y como se lleva la contabilidad toda la vida, salvo que hoy en día no se considera la corrección monetaria para estos tipos de empresas.
No así en el caso de las semi-integradas, que sí va con todo. Dicho eso, nos vamos a enfocar ahora en las ProPyme transparentes. Las ProPyme transparentes básicamente son muy parecidas a como eran la 14 TER tiempo atrás. La 14 TER, si ustedes recuerdan, no tenía contabilidad porque tenía una contabilidad simplificada. Esta se mantiene acá en la transparente. Se mantiene y por lo tanto usted, ¿cómo se llama? No tiene obligación de llevar contabilidad. A pesar de que sí puede hacerlo si usted lo estima, o sí puede optar por esa opción si también usted lo estima. Para ello debe tener ciertos requisitos. Entiendo que son como 3 años que tiene que tributar en un régimen y después usted puede pedir el cambio. Y también viceversa. O sea, si está en la general, puede pedir, después de 3 años de tributar como general, puede pedir a transparente. ¿Cómo tributa la transparente? No tributa. Básicamente lo que hacen es traspasar el resultado de los ingresos y los egresos directamente al contribuyente o socio o dueño o accionista, y este lo tributará en su base imponible final. O sea, la, entre comillas, utilidad que tenga la transparente, la empresa que esté en ese régimen. Pongamos que usted, no sé, vendió 100 y compró 50, la diferencia de 50, eso usted lo tributa. A grandes rasgos, así funciona. Si lo miramos desde el punto de vista de complicación, tiene cero complicación. Honestamente, para un contador, estas empresas son una bendición de Dios. Y para los contribuyentes en términos económicos también, porque el contribuyente dice, bueno, ya si no tengo ganancia, ¿qué le voy a pagar tanta plata a un contador? Pues me busco un que... Porque esto está dirigido, inclusive, para que usted sepa, la transparente está dirigido para que usted, como contribuyente, maneje su propia empresa sin tener nada que ver con un contador. Así por lo menos nació, digamos, la temática de este tipo de empresas. Ah, puta. Chao contador, y que puede decir inclusive por ahí con bombo y petaca, nunca más vamos a... Y muchos empresarios partieron, agarraron papa y crearon su empresa bajo este régimen, ¿no es cierto? Inclusive algunos hicieron sus propias empresas de sociedades, en empresas en un día. Puta, la cueva. O sea, el ejercicio está bien si lo analizamos desde ese punto de vista. Pero la realidad es otra. La realidad es que generalmente el hacer el IVA, aunque todo esto está propuesto efectivamente por el Servicio de Impuesto Interno, generalmente se requiere un poquito de experticia para que el gallo pueda hacer el formulario. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos contribuyentes? Obviamente, pagarle menos lucas a un contador para que le haga el formulario 29, qué sé yo, y el compadre después a final de año hace la declaración jurada propuesta por el mismo Servicio de Impuesto Interno, o bien si el gallo tiene más experticia, la puede hacer el mismo, y pum, declara su renta automáticamente en marzo, ¿no es cierto? Porque usted declara el formulario y automáticamente queda declarada la renta de su empresa. Por eso le digo que estas empresas no tributan, no pagan impuestos. O sea, si la empresa generó, como le decía, en el ejercicio 50 pesos de utilidad, esos 50 pesos se dan a su global complementario por ser usted dueño socio, o si hay varios socios, bueno, se prorrateará la utilidad en los que haya. Y tributarán sin crédito, porque obviamente estas empresas no pagan impuestos. Y como yo ya le decía en la transparente, los impuestos que usted paga se transforman para usted en crédito, que en algunos casos se transforman en devolución si así se puede. Porque recuerde usted que las personas naturales, y aquí entro en la otra tributación que existe, que es el global complementario, es progresivo. ¿Cuál es el global complementario? Básicamente el global complementario es el impuesto que afecta a las personas naturales, o sea, a papito, no a la empresa mía, a papito. Si yo me gané, según balance de mi empresa, 50, a mí me lo atribuyen en este tipo de empresa, de la empresa que sea, pero en este caso se me atribuyen directamente estas ganancias
o diferencias a favor de la empresa, o sea, utilidad en términos generales, se me atribuyen a mí, yo tributo sin crédito porque obviamente la empresa transparente no paga impuestos. Y esos ppm que usted pagó en la empresa, si usted toma la tasa al 0.2%, que es una, honestamente no sirve para nada, esos ppm para usted podrían venir a ser la suerte de su crédito. ¿Se entiende? En cambio, la de contabilidad completa, usted tributa con los retiros o distribuciones de dividendos que tenga la empresa. Por lo tanto, si usted durante el año tuvo una utilidad de 100 millones, ¿no es cierto?, paga los impuestos por los 100 millones. Si tiene los ppm suficientes, puede que hasta ni pague, y si no, pagará lo que corresponda, ¿no es cierto?, pagar. Y puntualmente usted decide cuánta plata va a distribuir de retiro o cuánta plata va a distribuir de dividendo, y usted tributará en su global complementario con crédito por la cantidad de dinero que usted hizo mención en su declaración jurada que retiró. Pero en el caso de la transparente, a usted lo obliga por normativa de este tipo de empresa a que todo el dinero que usted percibió después del ejercicio de suma y resta de los ingresos y egresos, usted lo tiene que tributar y sin crédito, porque obviamente este tipo de empresas no pagan ningún impuesto. ¿Cuáles son las desventajas, a mi criterio, que he observado con respecto a este tipo de empresas transparentes? Bueno, las desventajas puntuales de este régimen básicamente es cuando uno factura demasiado en este tipo de empresas. Independientemente que usted pague un ppm, que el sugerido es una miseria, no sirve para nada, pero si usted paga igual un ppm alto, digamos, no sé, 5, un 10, un 20 si quiere, el tema está en que las personas que tienen la sociedad en estas personas, si por ejemplo es una persona natural que está en este régimen, o es una SPA que tiene tan solo un accionista, o cualquiera que tenga muy poco participativo y los ingresos son muchos, eso le va a afectar directamente en el global complementario. Esa es la primera desventaja que yo veo en este tipo de empresas. Y obviamente la que ya he explicado en varias ocasiones, de que estos ingresos no vienen con crédito, por lo tanto van a fierro pelado al global complementario, o sea, solamente aumentar sin ningún tipo de beneficios tributarios, salvo el ppm, que también se prorratea en la cantidad de socios que tenga o accionistas que tenga, digamos, este tipo de empresas que tributan en este tipo de ¿cómo se llama?, de régimen. Esa es la principal y mayor, digamos, dilema que tiene este tipo de régimen. Ahora bien, explicado esto, yo voy a comentar ahora acá lo más breve posible qué es lo que me sucedió con respecto a un cliente que tiene este tipo de tributación y que llegó con este tipo de tributación a pedirme que yo le viera sus temas. Bueno, este cliente puntualmente es una persona muy inteligente que partió justamente de esta manera. Vio por ahí que no más contadora, que ya, y que en el fondo él con este tipo de empresa podía perfectamente manejarse y hacerlo solo. Y él, como buen emprendedor, agarró papa, hizo su empresa en un día, mal hecha, de hecho tiene una pifia por ahí que ha sido súper complejo modificarla, pero ya no importa, está funcionando. Y se inscribió en este tipo de tributación porque a él le parecía súper importante, digamos, manejar él mismo todos sus temas, y pensó que lo podía hacer de buena manera. Entiendo que, digamos, inicialmente así lo hacía, él hacía su formulario 29, él hacía sus declaraciones porque en realidad tenía muy poco movimiento. Creo que tenía por ahí una persona que trabajaba con él y que ni siquiera tenía sueldo, no me acuerdo mucho cómo partió el proceso, hasta que un día me llamó y me preguntó que si yo, si yo le podía ver ese tema, que era una empresa pequeñita y que él tiene una buena factura o 2 facturas al mes y que compra poquito y que lo de él es poquito. Por lo tanto, ¿cuánto le cobraba yo? Obviamente estaba en este régimen que no tenía balance y todo el cuento. Yo de un previo análisis le dije, bueno, tanto, y me dijo, no, que es mucha plata, que en realidad yo lo único que quiero es que me vean el IVA, porque
lo mío es poquito y la verdad es que yo me quiero enfocar en el tema de solamente trabajar y todo. Así partió el señor conmigo y yo dije, bueno, tiene razón este señor, vamos a hacerle una atención. Le cobré menos de la tasa normal que cobro a cualquier persona y a cualquier tipo de contabilidad. Cuento corto, yo hacía eso y acordamos un honorario de acuerdo a eso. Como ya he explicado en algunos casos, yo, como se llama, veo varias contabilidades de distinta envergadura, no todas son de este tipo de estructuración tributaria, otras son con contabilidad completa, inclusive tengo de las semi-integradas. Bueno, la cuestión es que yo acepté esta cuestión y obviamente con las condiciones que él proponía. O sea, básicamente yo hacerme cargo del IVA, dejárselo listo para que el gallo vaya y pague y pum, tranquilo sus cotizaciones previsionales. Yo le dije, bueno, no tenéis para qué tener un gallo así, hagámoslo, legalicemos todo como corresponde, qué sé yo, y bla, 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 bla. Cuento corto, yo me encargaba de toda esa área. Y no más, porque en el fondo eso es lo que equivalía a lo que él había pedido inicialmente en mi servicio. ¿Qué es lo que pasó? Pasó justamente lo que yo estoy comentando. El gallo de repente se rajó vendiendo, ganó cualquier luca, puta, y obviamente, como ya les dije, este tipo de tributación no tiene pago de impuestos, la empresa no paga, por lo tanto, el que se lleva toda el pencazo firme es el mismo dueño de la empresa, en este caso él como único accionista de su SPA, tenía que tributar por toda la plata. Cosa que cuando se hizo la declaración salió obviamente una cantidad onerosa de impuestos porque él vendió mucho. Pero ¿dónde viene aquí el tema que yo digo que hay que tener cuidado de repente con este tipo de clientes? Porque de repente se puede transformar en un belmont para los contadores como yo. Básicamente después este señor me culpaba a mí, y de hecho me culpa a mí abiertamente de que yo tenía que haberle avisado a él hace 6 o 7 meses atrás cuando empezó a vender fuerte de que tenía que pagar más ppm, cosa que yo lo hice. O sea, de hecho él pagaba un ppm de un 0.2% cuando yo lo tomé y ahora está pagando un 5%, pero que es insuficiente por lo que yo explico, porque como son empresas que tributan a sus socios y que van al global complementario, y que el global complementario obviamente es progresivo y por lo tanto entre mucha plata gane, aunque usted pague el ppm que pague, es muy probable que no le va a alcanzar a cubrir, digamos, la tasa variable que tienen los globales complementarios. Así que el gallo pagó harta plata y obviamente eso no le gustó. Y después me empezó a achacar como que era mi culpa, que yo tenía que analizar todo el cuento y que para eso me pagaba y todo el cuento, cosa que yo abiertamente ni cagando lo acepté, porque obviamente, primeramente, cuando yo le dije que le cobraba tanto, me lo rebajó y que lo único que él quería que yo le hiciera el formulario 29 y ninguna cuestión. Así que, ojo, por favor, y tengan claridad. Ese fue un error mío, honestamente lo digo como contador, porque aquí yo tenía que haber sido súper franco con el gallo y haberle dicho, compadre, yo por esta plata hago esto, esto y esto otro. Cosa que yo siempre lo hago. Pero en el caso de él, como él estaba muy convencido de lo que iba a hacer, seguramente cuando se lo dije no lo tomó muy en consideración y ahora me lo estaba como culpándome de que yo tenía la culpa de la cantidad de dinero que tenía que pagar por sus propias ventas. Así que acá un llamado de atención tan solo a los contadores como yo, que pasó por esta cuestión y que fue repenca la situación y que todavía la estoy viviendo, porque esto fue hace poco. Y por otro lado, a los contribuyentes que están en este tipo de régimen. Si usted se asumió en este tipo de régimen, hágalo como hombrecito que es. O sea, no venga después a echarle la culpa al contador, que el contador tuvo la culpa de no haberle advertido que si usted vendía mucho iba a pagar con mucha plata por su global complementario. No, hay que ser honesto. Si usted quiso pagar poca plata, que no le asesoraran, que no le vieran nada, que no le dijeran nada, después no venga a decir que es culpa del contador que no le dijo que esta cuestión le podía afectar. No, esa cuestión para mí es ser poco honesto, y no otra palabra que podría utilizar también, porque en el fondo la realidad es que usted cuando se metió en este baile, usted ya sabía, porque su contador, o por lo menos el que le generó esta instancia, le tenía que haber explicado cómo funcionaba esta cuestión y cómo lo tenía que hacer. Y por lo demás, si usted considera que su contador solamente servía para que le haga el formulario 29 y usted seguir trabajando, por lo menos si ve que tiene compromisos que le están generando mayores ingresos, hable con su contador y dígale, oye, compadrito, ¿sabéis que tengo este contrato y
se me vienen tantas lucas encima. ¿Cómo se me viene mi global complementario para adelante? O sea, no puede ser que usted le achaque a su contador, que con suerte le está viendo a pedido suyo, le está viendo sus papeles, venga después usted a achacarle que poco menos que él tiene que ser el encargado de sus proyecciones económicas para adelante y para ver cómo viene la proyección tributaria. No, pues esa cuestión no se la aguanto a nadie. Y también se los digo, tanto a esos tipos de clientes que abusan de esa cuestión, haciéndose los chistosos cuando ya saben que tienen que pagar mucha plata, o a los contadores que sean claros y transparentes cuando tomen clientes que no tienen mucha idea o que son, digamos, de repente medio vivarachos también, pues si seamos honestos, no todos los compadres son honestos. Yo no estoy diciendo que este señor es vivaracho. Yo aquí lo que creo es que no le gustó obviamente el pencazo, el impacto del impuesto que tiene que pagar, y en cierto modo él quiere delegar su responsabilidad tributaria en el contador. Esa es toda la cuestión. Así que, amigos, dicho esto, ojo, por favor, tengan claro cuando ustedes tengan sus clientes, y ustedes que son clientes tengan claro, porque cuando se meten en algún tipo de régimen tributario, averigüenlo, pues no vengan aquí después de echarle la culpa al contador de que, ay, usted no me dijo esta cuestión, o tú me tenías que haber advertido. No, estáis pagando, weón, para que pues, estáis pagando casi el peso de que te laven el auto una vez a la semana, weón, mensual. Pues, no venga a pedir que sea el ingeniero tuyo tampoco, eso por ningún lado. Ya, mis cabros, ya, muchachos, estamos bien, espero que les guste el video y sean honestos con sus clientes, y clientes sean honestos con sus contadores también. Eso.